muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda. Estamos agradeciendo a Dios, a Radio Advenimiento y Advenimiento TV, que nos concede la oportunidad de llegar hasta ustedes por medio de los estudios de la lección de la escuela sabática. En este día, lunes 11 de noviembre, nuevamente el pastor Joselito Rentería y mi hermana Linda Rodríguez me acompañan para desarrollar este estudio. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Gracias por la invitación y nuevamente agradecida con Dios por el privilegio que nos da de estudiar su palabra. Amén. Así es, pastor, y yo también pues, estoy muy contento de poder saludar a nuestros hermanos y de poder corroborar con el estudio de la lección, esperando que pues todos seamos beneficiados. Amén. Los primeros beneficiados pues somos nosotros aquí. Claro. Y esperamos también que esta grande bendición también pueda ser para cada uno de nuestros oyentes, que podamos crecer, que estos estudios nos lleven a crecer a la estatura que debamos llegar. Así Amén. es. Hermana Linda, ¿qué le parece si hace la oración? Nuestro amado y buen Padre que estás en los cielos, a esta hora invocamos nuevamente tu nombre, Padre, para suplicar sabiduría de lo alto, Amén. para pedir que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos guíe en el estudio de tu palabra, Así sea. que pueda ser de bendición no solamente para aquellos que nos escuchan o aquellos que nos ven por las diferentes plataformas, sino que pueda ser una bendición en nuestra vida. Así es. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de tener tu palabra y de estudiar estas lecciones, porque son lecciones que nos benefician en nuestra vida cristiana. Así es, Padre. Todo lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Continuamos este día evaluando el papel de Judas en esa semana y también durante el tiempo que estuvo con Jesús a lo largo de su ministerio. Pastor Joselito, ¿qué le dijo Cristo a Judas en el aposento aquella vez cuando estaban celebrando la última cena y que los discípulos malinterpretaron? Aunque lo leímos ayer, ¿qué le parece si lo leemos hoy nuevamente? Claro que sí, se encontraba en el libro de Juan, en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 13, versículo 27. Juan, capítulo 13, versículo 27. Dice de esta manera: y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero léase hasta el 29. Hasta el para 29. tener el contexto. Muy bien. Voy a leerlo nuevamente. Dice: y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Bien, aquí encontramos las palabras que el Señor Jesús directamente le dijera a Judas. Y me llama la atención que el Evangelio de Juan lo pone de una manera más directa, pastor. Nosotros vemos aquí que el 27 dice que después que hubo tomado el pan, dice que Satanás entró en Judas. Y Satanás no entra en alguien hasta que alguien le da cabida. Y Judas venía cumpliendo estos requisitos para que en ese momento, me imagino que Judas tenía en su mente pensamientos que no estaban acorde con la ceremonia que se estaba realizando allí. Para que Judas hubiera entrado en él en ese instante, siendo que era una ceremonia muy especial, pues estaban celebrando la Pascua. Y el apóstol Juan dice que
cuando él hubo comido ese bocado de pan, Judas entró en él y en ese momento el Señor Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Triste, ¿no? Es que Judas venga a cumplir, como discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, venga a cumplir un papel, pues digo yo, muy terrible, que nadie de nosotros quisiéramos cumplirlo, y ojalá que Dios nos ayude, que oremos para que no haya nosotros esas características que nos lleguen a realizar al final algo similar. Pero a pesar de las evidencias que había tenido y dar todavía lugar a que Satanás entre en él, según la nota que sigue del don de profecía, hermana Linda, ¿qué es lo que realmente estaba Judas demostrando? ¿Cómo estaba su condición al insistir en querer entregar al Señor? ¿Qué nos dice el don profético? Dice, Judas estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter, y Cristo le colocó donde tuviese oportunidad de verla y corregirla. Como tesorero de los discípulos, estaba llamado a proveer a las necesidades del pequeño grupo y aliviar las necesidades de los pobres. Cuando en el aposento de la Pascua Jesús le dijo, lo que haces, hazlo más presto. Los discípulos pensaron que le ordenaba comprar lo necesario para la fiesta o darle algo a los pobres. Mientras servía a otros, Judas podría haber desarrollado un espíritu desinteresado, pero aunque escuchaba diariamente las lecciones de Cristo y presenciaba su vida de abnegación, Judas alimentaba su disposición avara. Las pequeñas sumas que llegaban a sus manos eran una continua tentación. Con frecuencia, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba tiempo a propósitos religiosos, se cobraba de este escaso fondo. A sus propios ojos, estos pretextos servían para excusar su acción, pero a la vista de Dios era ladrón. Esto está en Deseo de toda la gente, páginas 664 y 665. ¿Qué le llama la atención, hermanita, de esta nota que ha leído? Lo que me llama la atención, pastor, es que Jesús dice que lo colocó en ese puesto con el propósito de que le estaba dando la oportunidad de que él corrigiera su vida, su defecto, ¿verdad? Y tal vez Jesús sabía la debilidad de aquel hombre y por eso lo puso allí. Y creo que esta es la respuesta a la pregunta que hacíamos ayer, pastor. Exacto. ¿Por qué Jesús lo puso ahí? Pues aquí encontramos toda la respuesta, para que él, como decía aquí, dice, para que él tuviera oportunidad de corregir su debilidad. Y que el Señor Jesús sabía, y el Señor lo hizo para ayudarlo. Y al enseñarle lecciones de honradez, de honestidad, lo puso ahí para que viera. Mientras ayudaba al pequeño grupo, como decía ahí, y ayudaba a los pobres, por ir desarraigando todo aquello que no estaba bien. Entonces, ese es el por qué el Señor lo puso ahí. Exacto. Hermana Linda, ¿alguna vez usted ha pensado por qué Dios le ha puesto en ciertas circunstancias, en ciertos lugares? ¿Cuál ha sido su propósito de parte del Señor? Sí. Sí, pensando en esto, pastor, cuando estudiaba esta lección pensaba que Dios una vez me puso en una situación tan difícil y creo que yo me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esto? Ahora que eso fue cuando yo todavía no iba a la iglesia. Entonces ya después de que yo empecé en los caminos del Señor nuevamente, me di cuenta que había un propósito. Yo aprendí un poco más de paciencia y aprendí a perdonar. Y hoy le doy gracias a Dios, porque aunque fueron tiempos difíciles, Dios sabía por qué. Dios siempre tiene un buen propósito para nosotros. Él solamente espera que nosotros
estemos dispuestos a pasar, ya sea por malos momentos o lo que sea, pero Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas, solamente espera que nosotros caminemos por donde Él quiere que caminemos. ¿Qué le parece, pastor, si hacemos como una película de Judas y entonces nos remontamos hasta el día cuando se arrimó allí a ser parte de los discípulos y le vemos, porque él también fue a echar demonios, él también fue a hacer También, milagros? sí. ¿Qué le parece a usted el hecho de que Dios o Jesús lo haya ido colocando y permitiéndole pasar por aquí, por allá, de acuerdo al carácter que tenía? Y es bueno que reflexionemos en eso, pastor, porque el concepto de que Judas tenía de Cristo como el rey de Israel que iba a venir, él se quería colocar en ese reino como el primer tesorero. Entonces la ambición ya venía dando ya venía él dando esas características. Por eso cuando mencionaba usted importante, cuando él se encontró con Jesús, ¿Jesús a dónde lo llevó? Ven y ve y dijo, las zorras tienen sus cuevas y los pajaritos sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y de ese momento Judas debía entender que el propósito de su ambición no entraba allí. Pero a mí me llamó la atención la pregunta que hizo en un momento, pastor. Yo venía a mi mente, ¿dónde a veces me ha puesto el Señor en circunstancias donde yo tengo que demostrar mi integridad? ¿En dónde? Y sin duda alguna muchos de nosotros hemos sido puestos en esas circunstancias. Por ejemplo, yo venía a mi mente y recordaba, mientras la manita estaba pues meditando lo que decía, que en ciertos momentos he sido puesto en lugares donde hay algo que no me pertenece y el Señor nos pone en las circunstancias para ver qué tan honestos somos, para probarnos. Y es por el mismo problema que Judas tenía, porque tenemos debilidades que tenemos que vencer ahí. No sé si alguna vez, amable televidente, radio oyente, en la tienda te dieron más del cambio que debían haberte dado y el Señor permitió eso. Y tú allí, ¿cómo saliste? Como decía el pastor Joselito, la integridad se pone a prueba y Dios en este desarrollo del carácter que quiere que nosotros vayamos perfeccionando para asemejarlo al de Él, nos va permitiendo que pasemos por circunstancias o nos pone en ciertas situaciones donde se pone a prueba. Y así sucesivamente, cada uno de nosotros nos pone el Señor en diferentes situaciones. A ti puede ser que te ponga en una situación donde con algún hermano de la iglesia, con algún compañero de trabajo, en alguna transacción financiera que haces, en cualquier situación, el Señor te va a poner para que cierta debilidad de carácter que tienes, tú la puedas superar, perfeccionar, por supuesto, si estás en el temor de Dios. Nosotros vemos aquí que esto es lo que nos enseña la lección de ahora, de cómo lamentablemente pues Judas en su ceguera dice que no aprendió la lección y no corrigió su defecto. Pero, Pastor Joselito, cuando después de esto hay otras situaciones, como por ejemplo ciertas respuestas y cierta conducta de Jesús, como también a Judas le probaron en su carácter y demostró que falló. ¿Cuáles fueron algunas de esas respuestas y conducta de Jesús que incomodaron a Judas? ¿Qué le parece si lee usted Juan 18:36 y mi hermana Mateo 14, del 6 al 13? Dice este versículo, Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Escuchó Judas esas palabras? Claro que sí. Ya vamos a ver cómo el don profético dice que esto lo incomodó. ¿Qué lee para nosotros, hermana Linda, por favor, en Mateo 14, del 6 al 13? Dice, mas celebrándose el cumpleaños de Herodes,
La hija de Herodías danzó delante de ellos y agradó a Herodes, por lo cual él prometió con juramento darle cosa que ella pidiese. Y ella, siendo instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por causa del juramento y de los que estaban sentados con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y envió decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la damisela, y ésta la presentó a su madre. Entonces vinieron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto apartado, y cuando el pueblo lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Noten esta actitud de Jesús, que se da cuenta que a Juan lo han decapitado, que lo han enterrado, y él dice que cuando escucha eso, se aparta de allí y se ve en una barca a un lugar solo y apartado. Esta conducta, ¿cómo le evaluó Judas? Ya lo miraremos. Vamos a leer otro texto, el de Mateo 16, 14. Pastor Joselito, si lo lee. Mateo 16, 14. Claro, dice de esta manera, 16 del 1 al 4. Sí. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo hace, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana decís hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no las podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Estos tres incidentes, estas respuestas de Jesús y su conducta, veamos según el don de profecía que le fue revelado a la sierva del Señor Elena White, cómo le afectaron a Judas, cómo él las consideró. Así que, ¿qué le parece, Pastor Rosalito, si esta nota que sigue, usted la lee hasta cierta parte y da su comentario, y luego la hermana que continúe lo demás? Claro, dice esta nota que se encuentra ahí en el mismo libro, decía todas las gentes, página 665. La declaración con frecuencia repetida por Cristo de que su reino no era de este mundo, ofendía a Judas. Él había trazado una conducta de acuerdo con la cual él esperaba que Cristo obrase. Se había propuesto que Juan el Bautista fuese librado de la cárcel. Se había propuesto que Juan el Bautista fuese librado de la cárcel, pero era aquí que Juan había sido decapitado. Y Jesús, en vez de aseverar su derecho real y vengar la muerte de Juan, se retiró con sus discípulos a un lugar del campo. Judas quería una guerra más agresiva. Pensaba que si Jesús no impidiese a los discípulos ejecutar, pensaba que si Jesús no impidiese a los discípulos ejecutar sus planes, la obra tendría más éxito. Notaba la creciente enemistad de los dirigentes judíos y vio su desafío quedar sin respuesta cuando exigieron de Cristo una señal del cielo. Aquí vemos todos los versículos que acabamos de repetir, pastor, pues vemos que Judas escuchó todo eso y eso no le agradaba. Por aquí no va el asunto, ¿no? O sea, la ambición que Judas tenía pues era otra. Y cuando el Señor dijo esto y cuando Juan el Bautista fue decapitado, él pensó y él quería que el Señor Jesús iba a levantar en armas, iba a salvar a su siervo, pero vemos que nada de esto le da lo que Judas quiere. Exacto. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Así es, dice: su corazón estaba abierto a la incredulidad y el enemigo le proporcionaba motivos de duda y rebelión. ¿Por qué se espaciaba tanto Jesús en lo que era desalentador? ¿Por qué padecía pruebas y persecución para sí y sus discípulos? La perspectiva de obtener un puesto elevado en el nuevo reino había inducido a Judas a abrazar la causa de Cristo. ¿Iban a quedar frustradas sus esperanzas? Judas no había llegado a la conclusión de que Jesús no fuera el Hijo de Dios, pero dudaba y procuraba hallar alguna explicación de sus poderosas obras. Aquí vemos, pastor, cuál fue el motivo por el cual Judas estaba siguiendo a Jesús, abrazar aquella causa.
Su propósito era, dice, obtener un puesto elevado en el nuevo reino. Siempre la ambición, ¿verdad? Pero dice que se preguntaba, ¿iban a quedar frustradas sus esperanzas? Él no estaba dudando de que Jesús fuera el Hijo de Dios. O sea, él no estaba tan, ¿cómo le diré? Tan seguro, ¿verdad? Porque dudaba, dice, y procuraba hallar alguna explicación de sus poderosas obras. ¿Cómo fue posible que él tuviera eso en su mente si había estado con él y había visto todo lo que Jesús había hecho? Y algo que me llama la atención aquí, pastor, es también que el espíritu que él tenía, en cierta manera, dudaba de Cristo, ¿no? Que Cristo realmente fuera a ser alguien importante. Ajá. Y esas dudas que él acariciaba, me llama la atención una partita aquí que dice que Satanás le influía más dudas. Mira esto, y mira. Y ese es un trabajo del enemigo. Así es de que era difícil que Judas ya escapara a este punto de su codicia, de su mal que tenía. Cuando Jesús lo llamaba, le enseñaba, Judas simplemente, su mente estaba en otro lado. Hermanos y hermanas, pues yo puedo resumir la actitud de Judas acá con una expresión, y es que Judas tenía sus propios planes. Y los planes de él no encajaban con los planes de Dios. No. Y yo te pregunto, mi hermano, hermana, ¿y tus planes encajan con los planes de Dios? Sería bueno que te preguntaras ahora. Porque Judas, eso fue lo que también le afectó. Y era que no encajaban los planes de él con los del Señor. Él dice, había trazado una conducta de acuerdo con la cual él esperaba que Cristo obrase. A veces tenemos un Cristo que queremos acomodarlo a nuestra forma, queremos que obre de acuerdo a nuestra manera de querer nosotros. Hermanos, dice, pensaba que si Jesús no impedía a los discípulos ejecutar sus planes, la obra tendría más éxito. Y nosotros vemos que dice que el enemigo le proporcionaba más dudas. Hermanos, el gran daño que Judas se hizo al mantenerse en sus propios planes y no someterlos a los planes de Dios. Aprendamos eso ahora de nosotros, hermanos, someter a Dios todo lo que querramos en la vida, lo que querramos hacer, lo que querramos alcanzar. Hay dos textos que voy a compartir que no están en la lección en relación con esto, de cómo los planes de nosotros, hermanos, debemos de someterlos, porque los planes de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros. Amén. A ver, pastor, si lee usted Proverbios 19:21 y usted, hermana, Salmo 33:10. Proverbios 19:21 dice de esta manera: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Claro que sí, a esto debemos de someternos. Nosotros podemos pensar de una manera, pero Dios tiene otros planes. También por ahí en Isaías dijo que mis pensamientos son más altos que los vuestros, y vuestros caminos diferentes. Y este versículo nos dice claramente eso, que Dios, el hombre puede pensar de una manera, pero el consejo del Señor es el que va a permanecer. Eso es lo mejor. Así es. Salmo 33:10, ¿qué dice? Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Esto fue lo que pasó con Judas. Se quedó frustrado con todo y sus planes porque no era lo que Dios tenía en mente. Así es el Señor. Él frustra las maquinaciones de los hombres. De manera, hermanos, que en esta hora yo creo que deberíamos entender cómo Dios obra, cómo Dios trabaja. Es diferente a nosotros. Él decía las palabras que dijo a Pilato, dice la sierva del Señor, que esa con frecuencia las había repetido. Mi reino no es de este mundo. Nosotros una vez la vemos registrada allí, ¿verdad?, cuando está ante Pilato. Pero la sierva del Señor dice que esto era con frecuencia que él lo decía. Mi reino no es de este mundo. Y a Judas eso le ofendía. Nosotros vemos también que él no le gustaba de que el Señor no obrara con violencia.
que se fuera para otro lado cuando las cosas se complicaban, como en el caso de Juan, que lo decapitaron. No le gustaba eso. Y tampoco le gustó cuando los fariseos le demandaron una señal y él dijo, no les voy a dar la señal. Suficiente con el profeta Jonás, y se fue. No le gustaba, porque él consideraba que esas eran oportunidades de que él hiciera valer su mesianismo, que él hiciera valer su reinado. Y se frustraba Judas. No cuadraba su manera de pensar, su manera de planear las cosas con la manera de Dios. Así es. Aprendamos ahora, hermanos, a que los planes de Dios siempre van a ser los mejores y que nuestros planes y nuestras ideas, nuestros pensamientos, hermanos, sometámoslos a la sabiduría divina, sometámoslos a Dios, pues Él es sabio y sabe el fin desde el principio. Así que vamos a orar ahora para pedir al Señor que nos ayude para que estos defectos que Judas también tenía, también sean sacados de nuestra vida y que humildemente sometamos todo plan y toda idea a la voluntad de Dios. Sí, pastor, ¿Oramos? ¿Sí? solamente quería mencionar que la humanidad en ese tiempo nadie quiere llamarse Judas por nombre, nadie quiere llevar ese nombre porque es una vergüenza. Y pensamos que ser Judas es traicionar al Señor y nadie quiere hacer eso. Pero al estudiar ahorita la lección de ayer y ahora, estamos estudiando el carácter de Judas, las características que tenía, todo esto que él pensaba. Muchos de nosotros, aunque no llevamos el nombre, podemos llevar el carácter de Judas. Exacto, así es. Bueno, Dios nos ayude. Interesante eso que dijo. Tal vez no nos guste el nombre, pero nos gustan las características de él. Pidamos a Dios que nos las quite. Amén. Entonces. Vamos a orar. Padre nuestro, agradecidos estamos contigo por la manera de enseñarnos en este día. En cuanto a no tener estas características tan indeseables y que lo único que hacen es pues mostrar cuán lejos estamos del ideal tuyo. Nosotros en este momento oramos pidiéndote, Señor, que erradiques de nosotros toda esta forma de ser que se parece a la de Judas, en el sentido de, Señor, albergar dudas y los planes seguir con los nuestros y no someterlos a los tuyos. Ayúdanos, Señor, para que entendiendo que eso no está bien, nosotros todo lo que pensemos hacer, todo lo que alberguemos en la mente, Señor, lo sometamos a tu voluntad. Padre, rogamos para que no planeemos ni hagamos cosas que vayan contrario a lo que tú quieres y que nos aseguremos que todo lo que hagamos, Señor, sea aprobado por ti. Todo lo que pensemos hacer, todo lo que planeemos, Señor, así de esa manera no nos frustraremos. Gracias por enseñarnos en esta lección. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.